¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más, Diálogo Clave, a partir de las 20 horas a través de este espacio. El día de hoy vamos a hablar de la situación laboral que atraviesa el país, que lamentablemente no es nada positiva, pero es necesario conversarla, despejar algunas inquietudes a propósito de los despidos que se vienen registrando. Para eso hemos invitado al doctor Renato Samaniego, nos acompaña ya, ustedes lo pueden visualizar en pantalla. Doctor, bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias por ese tiempo para dialogar con nosotros. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches, Rosario, gracias por la invitación. Bueno, es un tema en realidad que no pasa, al igual, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, un tema muy delicado, que tiene dos visiones completamente diferentes, y todo dependerá cómo lo miremos a las relaciones entre el empleador y el trabajador, ¿no? Correcto. Doctor, sin embargo, si bien es cierto, las cifras de desempleo en el país son bastante altas este último año de igual manera, pero ahora lo que pone un poco más complicado a la situación es la crisis sanitaria que se vive. De hecho, los últimos hechos que se ha podido registrar son despidos de manera masiva de ciudadanos. Si nos vamos a nivel nacional, grandes empresas han agradecido los servicios, otras empresas en cambio llegan al famoso acuerdo del que habla el gobierno entre el empleador y el trabajador, incluso llegando a acuerdos en donde renuncian a su remuneración del mes correspondiente del mes de marzo y de abril. Situaciones son bastante complejas, pero en otro caso, si nos trasladamos a Loja, en un caso que ha sido bastante emblemático, por ejemplo el caso de Diario La Hora, que prácticamente cerró, dejando a muchas personas incluso sin trabajo, gente que vino acompañándolos desde el inicio del medio de comunicación, empresas como Malca también, que despide a trabajadores, desvincula a trabajadores. Por un lado nos encontramos con el ejemplo de La Hora, que si bien es cierto, vive de la publicidad, vive de la venta del periódico que no se estaba dando, pero también nos encontramos empresas que estaban en el sector productivo como Malca, que sí estaba realizando una actividad productiva. ¿Cómo entender ese escenario? Bueno, yo creo que los dos temas muy puntuales hay que analizarlos con dos visiones completamente diferentes, porque yo creo que en el primer caso del diario, bueno, que es un medio de prensa escrita, entiendo por lo que se ha dicho que el cierre es total, ¿no? Y así lo han aplicado a través del artículo 169, cláusula número 6, que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué beneficios, digamos, tendría aquí el empleador? En este caso es simplemente pagar los proporcionales de ley y ni siquiera reconocen el desahucio. ¿Por qué? Dado que el evento, ¿no?, que se puede entender a este del coronavirus como un evento de caso fortuito o fuerza mayor, evidentemente afectó
la continuidad del giro del negocio, en este caso del diario al que usted hacía referencia. Sin embargo, yo siempre digo que el derecho laboral hay que mirarlo como un derecho, digamos, social, ¿no? Que tiene principios y estos principios están siempre regulados en nuestra Constitución, incluso reconocidos de forma internacional a través de los diferentes acuerdos o instancias internacionales. Me refiero específicamente a la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas. Entonces, estos principios, ¿cuáles son? Usted muy bien lo ha dicho, el tema de la irrenunciabilidad. Los derechos de los trabajadores son completamente irrenunciables y eso lo encontramos a partir del artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador. Y esto lo que permite es que el trabajador en determinadas circunstancias pueda impugnar estas actas, pueda acudir al órgano competente, en este caso particular al Ministerio del Trabajo, o incluso si se ve afectado en alguna disminución, por ejemplo, referente al aporte del IES, podrá presentar también una denuncia en temas, por ejemplo, de obligaciones obrero-patronales de aportes, ¿no? Esa sería la primera instancia administrativa legal que tiene el trabajador, pero también tiene otras vías judiciales, como por ejemplo presentar una acción de protección, y me refiero principalmente para los trabajadores del sector público, ¿no? Y ahí hay que diferenciar este tema de los de régimen del Código del Trabajo y los del régimen de servidores públicos por los CEP. ¿Por qué solo los del sector público? Principalmente porque existe ya bastante, digamos, jurisprudencia o doctrina referente a estos famosos contratos ocasionales, ¿no? O eventuales que se vienen aplicando de forma permanente. Lo que hace muchas veces las entidades estatales es llegar a desnaturalizar, ¿no? Y ahí en oficina, por ejemplo, donde nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios, ya hemos tenido algunos casos de éxito también, no solamente declarando la inconstitucionalidad de estos casos, sino también el reintegro de los servidores públicos a sus puestos de trabajo, a pesar de no haber laborado en un tiempo determinado. Los jueces constitucionales han declarado la violación a la seguridad jurídica, a la falta de motivación, que es un deber de todas las entidades públicas motivar todos los actos administrativos que se vienen realizando, ¿no? Y que afectan derechos específicos o a particulares. Eso por un lado. Sin embargo, también no es que está cerrada, digamos, para estos ciudadanos que han venido ejerciendo un tema de relación, dependencia con empresas privadas. Creería que también está la vía constitucional para ellos, alegando justamente la violación a la seguridad jurídica. ¿En qué términos? ¿En qué sentido? Yo diría que se violenta aquí la seguridad jurídica, que es un derecho de carácter constitucional, por la mala aplicación que se da a esta cláusula sexta del artículo 169, siempre y cuando el empleador no pueda justificar, ¿no? Porque muchas veces también los trabajadores en estos ámbitos desconocen, no tienen por qué conocer muchas veces las causales. Lo que, digamos, para que esta ruptura laboral no sea tan traumática, porque esto sí genera un trauma en el ámbito emocional, es pedir a los empleadores, ¿no?, que se asesoren de una forma correcta para poder llegar también a los trabajadores. No decimos ni estamos en contra de esta cláusula, de hecho siempre ha existido estas formas de dar por terminada la relación laboral, pero en las circunstancias en las que nos encontramos, yo creo que tenemos que humanizar mucho más al derecho laboral principalmente. Doctor, usted dice siempre ha existido esta forma. ¿Hace referencia a esta motivación de fuerza mayor de que se puede terminar un contrato? Sí, correcto. Esto ya se está regulando desde hace varios años en nuestra legislación, incluido en el Código del Trabajo,
Eh, y claro, este es un tema incluso recordando los actos, digamos, que algunos jurisconsultos están analizando en este tema, recordando actos, por ejemplo, del feriado bancario, y en el año 2000 muchos bancos aplicaron esta cláusula, porque el tema de caso fortuito, fuerza mayor, atañe no solamente a los temas, digamos, de naturaleza, o temas biológicos, como es el caso actual de una pandemia, sino también por decisiones de autoridades, ¿no?, nacionales. En este caso se cerraron los bancos, y muchos bancos quebraron, y trataron de aplicar esta cláusula. Lo que sí aquí la justicia favoreció, digamos, en la gran mayoría a los trabajadores, ¿no? Por eso también ahí hay una vía ya mucho más formal en el ámbito laboral, que los trabajadores también podrán acudir a esta tercera vía. Y otro hecho importante es, por ejemplo, el tema del cierre de los famosos casinos, ¿no? Me parece que fue en el año 2012, 2013, también la justicia les favoreció, ¿no? En este A los caso, trabajadores. a los trabajadores. Usted nos Entonces, yo decía, creo que doctor, usted nos decía el beneficio para los empleadores ha sido ese, incluso el tema de que no se reconoce el desahucio. Los trabajadores son prácticamente los perjudicados con esta medida. Y ahí se presta para algo también. O sea, yo puedo a propósito, incluso me atrevo a hilar fino, a propósito de esta emergencia, decir que la empresa quebró, que no se puede trabajar, y lo que ha pasado con el medio de comunicación al que yo hacía referencia, gente de muchos años que estaban próximos a jubilarse prácticamente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pierden todo? ¿O cómo se maneja ahí el tema? Porque gente que ellos decían, me faltaba 2, 3 años ya para jubilarme, y lamentablemente antes de eso se acaba la empresa. sí, bueno, si analizamos esta cláusula, no solo del caso fortuito fuerza mayor y todas las que contempla el artículo 169, que son varias formas de cómo, digamos, esta potestad le pertenece principalmente al empleador, con las excepciones del trámite de visto bueno, ¿no?, que también es una forma de dar por terminada la relación laboral, y ya sea que se presente por el empleador o por el trabajador. Pero usted muy bien lo señala, Rosario, aquí la parte más débil es el trabajador. Por eso el código laboral es un código pro operario. Yo siempre, cuando asesoro incluso a las empresas, y muchas veces dicen, bueno, dame una solución en estos ámbitos, yo digo, bueno, miremos a otro lado, o a una normativa más pequeña, como puede ser el reglamento interno de trabajo, para ver cómo se puede ajustar ciertas particularidades del giro del negocio, pero el trabajador está amparado, insisto, con estos tratados internacionales, la misma Constitución, el tema de la irrenunciabilidad de los derechos. No significa que porque ya me firmó un acta el trabajador, el empleador se libra o se exonera de estos pagos, ¿no? Más bien, si no, tiene hasta 3 años para reclamar algunos valores, y 3 meses para impugnar el acta de finiquito. Entonces, 3 meses Entonces, a partir de que es notificado. sí, suscrito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las contingencias, miren, si salimos de un tema, digamos, lamentable en la que nos encontramos todos, y que cada ciudadano, Rosario, lo estamos viviendo de una forma particular. Mira los últimos acontecimientos de estos suicidios, de estas niñas, que son lamentables, ¿no? Entonces yo creo que el mundo tiene que cambiar. No tenemos que mirar a este tema, digamos, como un modelo económico que ahora el Estado está para salvar los aportes, digamos, de las empresas particulares, sino también hay un bien jurídico fundamental, que yo creo que aquí es la salud y la vida de las personas, ¿no? Entonces yo aquí genero una alternativa, Rosario, referente, por ejemplo, a los métodos alternativos de resolución de conflictos, porque hay que hacer notar a la ciudadanía que todos los acuerdos ministeriales, los decretos presidenciales emitidos desde el 12 de marzo hasta la presente fecha, la gran mayoría de regulaciones está ya en el Código del Trabajo. Se emiten
temas muy puntuales, como por ejemplo la no autorización de la disminución de la jornada laboral por parte del inspector o del director regional, temas muy particulares que ya le atañe directamente al empleador. Pero dependiendo de las circunstancias y de los acuerdos, de cómo se van a ajustar esta relación laboral, yo creo que aquí surge una oportunidad para las partes, ¿no? Primero para tratar de conservar el trabajo, los trabajadores, y por otra parte, seguir manteniendo a flote un negocio, ¿no? Entiendo también la economía ha golpeado muchísimo a unos sectores más que otros, ¿no? Porque también hay que reconocer que a pesar de la pandemia, hay sectores que están ganando y están ganando en excedentes, cabe el término. Y a pesar de eso, existen a veces ciertas violaciones a los derechos laborales. Pero yo creo que esa sería la excepción, o un tema, digamos, o un espacio particular, muy minúsculo, a diferencia de la magnitud con la cual nos estamos encontrando en la actualidad. Creo que la empresa también, el empresario, tiene que tener esta oportunidad para reactivarse en el giro del negocio, y ahí surgen los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Son algunos, como por ejemplo la conciliación, la mediación, el arbitraje incluso. Entonces estos métodos lo que te permite es llegar a estos acuerdos, insisto, y ahí ganan las dos partes. No solamente va a ganar el capital, si lo quieren ver desde el ámbito, por ejemplo, digamos, del empresario, sino también el humano, el de conservar el trabajo. Yo creo que estos métodos, para llegar a estos métodos, no simplemente tienen que ser decisiones unilaterales, insisto en eso, existe todo un marco constitucional, legal, técnico. Existe la normativa, solo nos falta voluntad. No, exacto, y aquí lo que yo siempre pido a las dos partes, porque muchas veces acudimos a los abogados como para pagar incendios, ¿no? Y hacer milagros, y muchas veces ya los milagros no se pueden hacer. Me pongo en la posición del empleador, tuvimos que tomamos ciertas decisiones. Perfecto, recuerden que todas las decisiones se tienen que justificar y se tienen que demostrar, ya sea ante las autoridades competentes o ante los tribunales. ¿Cómo vamos a determinar si realmente existió o no existió esta causal de caso fortuito o fuerza mayor? Es la pregunta, ¿no? ¿Vamos a tener los medios idóneos para justificar estas causales? A diferencia, en cambio, que estos métodos alternativos no los tienes que hacer, simplemente es un tema de conciliación, de un acuerdo, pero insisto, muchas veces no solamente es un tema de una simple conversación, ¿no? Porque hay todo un método. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, un método de ellos sería el método Harvard, que te permite generar posiciones, identificar intereses, ver varios escenarios, varias opciones, y muchas veces que las partes que están metidas en el conflicto no pueden ver. Ahí entonces es donde tienes que acudir a un profesional, ya sea del derecho o a un mediador, para que incluso estos acuerdos posteriormente no tengas complicaciones, ¿no? Eso a veces creo que la gente les cuesta un poco entender, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de nuestros actos? Definitivamente. Por acá tenemos una consulta, doctor Vivi Jaramillo dice: buenas noches, tengo una consulta. ¿Qué pasa si aplican este artículo de fuerza mayor a una mujer en periodo de lactancia? ¿Es legal? ¿Tiene que pagar algo adicional? ¿Ya no cabe despido ineficaz porque la empresa ya no sigue laborando? ¿Cuál es la situación ahí? Bajo ese ejemplo que nos consulta Vivi Jaramillo. Muy interesante la pregunta. Insisto, cada caso es muy particular. Yo creería que si es que la empresa tiende a justificar esta causal, claro, se van a cerrar posiblemente las puertas, ¿no? Porque también hay que compartir el criterio de estos hechos, es decir, la figura del despido, Rosario, siempre está presente o ha estado presente, y más bien lo que hace el código es penalizarle al empleador cuando aplica
o interrumpe la relación laboral. Se tendrá que pagar estas remuneraciones. En el caso particular de una mujer embarazada, insisto, yo agotaría la instancia administrativa o una instancia incluso de carácter constitucional para exigirle al empleador que me justifique, ¿no? Si realmente la causal por la cual me dio por terminada la relación laboral es por fuerza mayor o caso fortuito, porque ojo aquí a los trabajadores principalmente, quien maneja el sistema único del trabajo no son los trabajadores, sino son los empleadores. Y el acuerdo ministerial que regula todas estas plataformas ministeriales determina, no con letras pequeñas, sino con letras muy grandes, que la responsabilidad del ingreso a la información no exime de futuras responsabilidades al empleador. Entonces, claro, yo mañana le genero un documento a usted que dice vamos a terminar por caso fortuito, fuerza mayor, y tienes dos opciones: o creerle de buena fe al empleador, porque también existen empleadores de buena fe, ¿no? Pero también tienes otra vía, insisto, una vía contenciosa, judicial principalmente, o aplicar métodos alternativos de resolución de conflictos para, digamos, tratar de conocer cuáles han sido las causales principalmente. Pero ese es un derecho, ese es un derecho que tiene el trabajador, porque muchas de las veces se ha dado en las notificaciones que han recibido, únicamente se les adjunta el artículo y que dice por fuerza mayor y listo, y que luego se les hará llegar a los acuerdos de acta de finiquito, pero no se sustenta con información que en realidad sí ocurrió algo y con cifras, porque si bien es cierto, habrán empresas que siguieron operando y que a lo mejor incluso el hecho de las utilidades, de los capitales que las mismas empresas los tienen, porque debemos ser realistas, ninguna empresa subsiste de mes a mes, siempre hay un colchón que la misma empresa lo tiene. Sin embargo, es información que es nula para el trabajador. Sí, a ver, yo creo que este derecho escuchen lo que voy a decir, no solamente existe para el trabajador, sino para cualquier ciudadano en general. Y me refiero al derecho al acceso a la justicia que nos garantiza la misma Constitución, incluso de forma gratuita. A veces los analistas dicen, bueno, ¿hasta qué punto tiene que ser gratuita la justicia? Si para una empresa que tiene las capacidades de acceder, deberían cobrarle por lo menos una tasa judicial, o a las personas. De hecho, están saliendo algunos aportes que se les puede hacer llegar a los asambleístas, porque este acceso gratuito a la justicia lo tenemos todos los ecuatorianos, ¿no? Justamente para obtener por parte del juez una sentencia motivada. Mire que la legislación comparada, recuerdo en este momento, especialmente el caso español, hay una penalización para las empresas o para el deudor, digamos, que ha litigado de mala fe, ¿no? Tanto para una reparación para el trabajador o para el comerciante, porque mira que la situación del comercio es ágil, ¿no? Entonces necesitas también métodos de acceso a la justicia que no se demoren tanto, ¿no? Por una parte, sino que tiene que ser rápido. La liquidez de un comerciante tiene que ser un acceso a la justicia rápido y eficaz. Lo mismo para el trabajador, lo que le interesa es o recibir una indemnización o llegar a un acuerdo dentro de la audiencia, o el reintegro a sus actividades normales, ¿no? Todas estas circunstancias, te cuento, Rosario, que lamentablemente no están muy bien reguladas en el Ecuador, pero insisto, el derecho a acudir a los tribunales es un derecho de carácter constitucional. Entonces aquí más bien digamos que las partes tendrán que ponderar si realmente vale la pena acudir a estas instancias o acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos, que también en la gran mayoría los ofrece algunas instituciones, ya sean públicas o privadas. Que nos va a evitar también el estrés producto de todo esto, definitivamente. Sí. Por acá tenemos otro mensaje, dice Alex Sánchez, nos dice: buenas noches.
Habla el doctor, leyes, dice laborales a nivel internacional, que en este país nunca se cumplen las normas como riesgos laborales, capacitaciones, etcétera, de trabajo tampoco se cumplen, pero ¿para qué reclamar si las mismas autoridades no cumplen la Constitución? El como abogados, como el Colegio de Abogados no reclaman, él dice el pisoteo de la Constitución. ¿Con qué moral hablamos? Dice, hay lógica y es realidad el sentir de la ciudadanía también, doctor. El manejo de la Constitución, cómo se lo ha dado, temas de la normativa. La semana pasada hablábamos nada más de otros temas como el tema de educación y el sentir de la ciudadanía es ese. Pero en cuanto al tema laboral, también hay una percepción de que depende mucho de la política del gobierno. Y cuando nos encontramos con un gobierno que está muy cercano al sector empresarial, al capital, con un gobierno que la empresa privada es un aliado, el poder económico y el poder mediático, me atrevo a decir que sostienen hoy por hoy al gobierno, porque si usted sale a la calle y pregunta sobre ese contento o descontento contra el gobierno, las cifras son muy bajas de aceptación. Entonces, si regresamos a ver a quién sostiene al gobierno, es ese poder económico y ese poder mediático. Bajo esa premisa, doctor, ¿qué garantías pueden tener los trabajadores de que en realidad van a recibir un trámite, aparte de que sea engorroso, de que tengan que tener tiempo, invertir dinero, de que vaya a recibir un trámite justo? A ver, yo creo que la preocupación del ciudadano nos atañe a todos, principalmente cuando estamos en estas circunstancias y esta preocupación. Todo dependerá, insisto, cómo querramos accionar los diferentes mecanismos para tratar de exigir estos derechos, derechos que te reconoce no los gobiernos de turno, sino el Estado ecuatoriano. Y ahora he estado leyendo un librito sobre un debate que se hacía, por ejemplo, sobre la globalización, ¿no? ¿Cuál es el tema de la globalización, el rol del derecho a la globalización? ¿Se hablaba en años anteriores ya prácticamente desaparecerlo al Estado? ¿O es una institución que realmente vino a quedarse y a fortalecer la vida de los ciudadanos y el desarrollo de los mismos? La misma Constitución, yo creo que no tiene que ser algo abstracto, sino tiene que aterrizar a la ciudadanía. ¿Y cómo va a aterrizar a la ciudadanía? Justamente el control de acceso a la justicia. Hay un principio fundamental que es sobre la independencia de los jueces, la independencia de estos tres. Siempre, digamos, ha sido una lucha no solamente social, sino una lucha incluso hasta de carácter político. Pero en el ámbito laboral también exigimos, y principalmente en el ámbito del derecho, también exigimos esa independencia, ¿no? Es muy importante hacer notar eso. Nosotros como abogados en libre ejercicio en la actualidad y obviamente como académicos en materias afines como derecho laboral, métodos alternativos de resolución de conflicto, incluso la parte de la deontología jurídica, te permite generar, digamos, esta crítica siempre constructiva a la sociedad. Y yo comparto el criterio del ciudadano. Muchas veces podemos caer, digamos, en estos espacios vacíos en donde no tenemos una respuesta adecuada por parte del Estado. Sin embargo, también recordar que dependiendo de los hechos, se podrá acudir incluso hasta instancias internacionales. Yo creo que aquí la OIT, especialmente en el ámbito laboral, está tomando en cuenta o siguiéndole los pasos, no solamente al Estado ecuatoriano, sino a todos los estados, para precautelar y conservar el trabajo. Yo creo que ese es el mensaje y esta ha sido la lógica, digamos, de estos acuerdos ministeriales, que para mí, la verdad, no han sido muy eficaces. Falta mucho regular, digamos, estas particularidades. Es complicado también regular en un acuerdo ministerial derechos, por ejemplo, como el derecho a las vacaciones o suspender la jornada laboral, figuras que no existían o no existen en nuestra legislación, sobre pretexto de un acuerdo o de un decreto de estado de excepción. Correcto. Doctor, por acá nos preguntan y de manera interna por la situación en la que la persona atraviesa.
nos dice que efectivamente ella ha tenido que renunciar a la remuneración del primer mes de esta pandemia y aceptar recibir el 50% de la remuneración del segundo mes. Lo que no sabe si ese 50% se va a seguir manteniendo. Firma un rol de pagos por el total del sueldo, pero en realidad no lo recibe. ¿Qué se puede hacer ahí? Mire, yo creo que ahí es el mensaje a las dos personas en realidad. Primero, al componente ético y deontológico, ¿no? Sabemos y es evidente que esto es ilegal en primer lugar. Y las consecuencias pueden ser mucho peor incluso para el empleador, porque muchas veces el empleador, miren, acabamos de salir de una videoconferencia de la academia y decíamos que hay que tomar medidas preventivas para no contagiarse, y alguien salió también diciendo, oye, pero las medidas preventivas para los empleadores son un costo muy elevado, pero no se dan cuenta de la productividad y lo que puede causar no tomar estas medidas preventivas. No simplemente hay que ver a la ley como un tema de cumplimiento de un requisito. Es que me piden un plan de retorno, pero ¿de qué me sirve tener un papel firmado si no voy a tener un adecuado cumplimiento del mismo? No va a tener los recursos para implementar todo ese plan de retorno. Y más que nada es el deber no es del empleado, no es del trabajador, sino del empleador implementarlo. ¿Con qué finalidad? Justamente de evitar mayores contagios en su empresa y seguir manteniendo, digamos, estos ingresos, ya sea para la familia o seguir manteniendo la empresa. Evidentemente la pregunta puntual, hay una violación ahí. Yo creo que se tienen que sincerar las partes, porque aquí están omitiendo las dos partes, el uno por permitir esto y la parte más blanda por decir, bueno, o recibo esto o no recibo nada. No recibo nada. Es que es la relación de poder, empleador y trabajador. Pero yo insisto, creo que ahí estas circunstancias se tienen que generar un clima laboral adecuado y ceder, digamos, si cabe el término, derechos para hacer un plan de pagos que sí lo prevé, por ejemplo, estos acuerdos ministeriales. Lo que yo le podría determinar en este primer momento es que estos derechos son irrenunciables, y esto es un tema más bien que después en lo posterior se podrá reclamar. Pero imagínense lo que estamos diciendo, es decir, tú invitas a alguien a trabajar por la confianza, para que te dé productividad, y esto en vez de fortalecer las relaciones, ojo, las relaciones humanas, las relaciones laborales, lo que está haciendo es generar un distanciamiento. Entonces, ahí más bien el mensaje es para el empleador. Por último, no se haga un daño a sí mismo. A cuidarse las espaldas, ¿no? Definitivamente. De por terminada esa relación laboral. Ahora bien, doctor, con respecto a la situación de las vacaciones, nos consultan estas vacaciones que, según todo trabajador tiene derecho a recibir estas vacaciones de manera anual. Ahora, por la emergencia sanitaria, muchos fueron obligados a aceptar esta disposición que del gobierno de retirarse como parte de las vacaciones anuales. Legal, ilegal, hasta dónde eso se puede permitir, y si ya lo permitió el trabajador, porque estamos en esa desigualdad de relación trabajador y empleador. ¿Qué se puede hacer ahora, ya cuando ha pasado algún tiempo? A ver, ahí hay una consecuencia, digamos. Cuando hay que tomar en cuenta algo. Yo al anterior ministro de Trabajo, digamos, ya tenía la experiencia y el conocimiento suficiente de cómo se manejaba la cartera de Estado. Lamentablemente, por el quebrantamiento de su salud, le tocó renunciar, ¿cierto? Y asume un nuevo ministro que para mí le han hecho firmar, porque no creo que él haya elaborado los acuerdos, le han hecho firmar acuerdos completamente ilegales e inconstitucionales, como es el caso de las vacaciones. O sea, no se puede regular
derechos mediante acuerdos ministeriales. Hay una pirámide de Kelsen que tiene siempre la Constitución, que tiene las leyes, los códigos, ¿no? Incluso los acuerdos están por debajo de estas normativas. Y al emitir un acuerdo tiene que observar toda esta pirámide de Kelsen, ¿no? O esta pirámide de jerarquía. No podemos ir en contra o regular estos actos. Entonces, para mí es ilegal. ¿Qué acciones pueden tomar los trabajadores? Bueno, tal vez declarar la inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial a través de una acción extraordinaria, para un poco hacer un llamado de atención a la autoridad a nivel nacional. Pero digamos, eso lo pueden hacer las organizaciones que están, de trabajadores que están organizadas, si cabe el término. De manera individual no. Entonces, no, también lo pueden hacer, pero más que nada por los costos que esto se inflige, etcétera. Pero lo pueden hacer. Pero quien debería estar en este tema son las organizaciones, los sindicatos. La fuerza justamente hace eso, ¿no? Promover estas acciones, en primer lugar. En segundo lugar, para mí hay que tener hay que saber leer bien estos acuerdos, mejor dicho, porque muchas veces leemos los acuerdos con los sentimientos y los intereses de las partes. Es decir, yo soy empleador, ¿cómo interpreto algo para que realmente yo lo puedo aplicar? Entonces el empleador dice, claro, hagámoslo tomar vacaciones, porque así nos dice. En ningún momento del acuerdo, ahí tengo que aclarar ese tema, habla sobre adelantar las vacaciones, ¿sí? Siempre y cuando exista el acuerdo entre las partes, en primer lugar. En segundo lugar, dice que es potestad del empleador, digamos, solicitarle al trabajador, pero hace referencia a las vacaciones acumuladas, no a las que van a venir, ¿no? Además, estamos en un estado de excepción, insisto, hay un estado de excepción ahí que yo creería que en realidad no está gozando de esas vacaciones, ¿no? Porque el deber ser de las vacaciones es justamente eso. No tendría lógica. Parte de un acto de la voluntad. Por último, el trabajador dice, bueno, yo estoy en vacaciones, hay gente que pasa muy tranquila en la casa y es el hombre más feliz del mundo. Como hay gente que se estresa en la casa demasiado y dice, no, yo quiero salir aunque sea en la esquina, y ahora ni siquiera pueden salir ni a la esquina. Entonces se desnaturaliza todos estos derechos que se regula en la actualidad. Insisto, también hay un medio idóneo, un reclamo administrativo que se puede presentar ante los inspectores en este caso. Perfecto. Doctor, usted tuvo la oportunidad de estar del otro lado. También fue director regional del Ministerio de Trabajo y conoce cómo funciona la institución, cómo se da ese tema de la burocracia también. De acuerdo a esta última figura que han tomado de manera recurrente para realizar despidos masivos las distintas empresas, la de fuerza mayor, ¿qué tiempo después de la notificación tiene el empleador la obligación de llegar a un acta de finiquito, a una liquidación final, bajo las condiciones que esta misma normativa lo prevé? Bien, aquí voy a apoyarme en el acuerdo ministerial 81, si mi memoria no me falla, que habla justamente sobre estas formas de dar o mejor dicho, de cumplir con un instructivo que es el 135, que lo regula directamente al empleador, ¿no? Para registrar. Por las circunstancias, el 10 de abril del presente año se emite el acuerdo ministerial número 2020-081, en el cual determina los mecanismos para realizar los pagos de las liquidaciones o las multas, digamos, ya autorizadas por el ministerio a través de transferencias bancarias. Lo que se dice ahí es que se tendrá que comunicar al trabajador dentro de las 24 horas, y aquí yo creo que se tiene que hacer una interpretación pro operario. Comunicar no significa pagar, ¿no? Pero creo que deberíamos exigir, por un tema moral, si cabe el término,
se cumpla dentro de los 15 días mínimo, ¿no? Entonces, esto sí lo prevé ya el acuerdo ministerial 81. Perfecto, doctor. Tengo una pregunta por acá. Dice, nos envía un mensaje Fausto Córdoba a través de esta transmisión. Dice, por favor, se me puede despejar la duda. Si estuve 3 años y medio en una empresa, puse mi renuncia voluntaria, resulta que se han acogido al artículo del caso de emergencia y casi me sale un sueldo del que yo cobraba de liquidación. ¿Por qué pasa esto? ¿Está mal o cómo se debe proceder para poder cobrar lo que en realidad es? A ver, entiendo que él ya presentó la renuncia. Antes de esto dice, y que ahora lo que yo entiendo es que se acoge al tema del caso de emergencia y le dan lo que con este caso de emergencia sale. Ya, insisto que, claro, y seguramente presentan la renuncia y le aplican este artículo 169. Lo que hemos estado argumentando, mi estimada Rosario, ¿no? La empresa tendrá que determinar en su momento. Primero, aquí hay que separar dos hechos particulares, ¿no? El primero es que este trabajador ya presentó, me imagino, en su debido momento, 15 días antes, la renuncia, ¿no? Y continuó laborando. Es obligación en este caso del empleador, proceder a hacer la liquidación, observando la cláusula del desahucio, reconociendo el 25% de la última remuneración multiplicada por los años de trabajo y los proporcionales de ley, ¿no? En este caso particular, como el trabajador laboró solamente 3 años, será el 25% de su remuneración multiplicada por los años de trabajo, ¿no? Y los proporcionales como 13º, 14º y vacaciones no gozadas. Tendríamos que analizar ya. ¿Eso es como parte de la emergencia o una liquidación normal? No, eso es una liquidación normal. Es una liquidación normal. ¿Qué es lo que cambia ahora, doctor? ¿Qué es lo que cambia ahora con la emergencia? Si bien es cierto, en una liquidación normal usted nos dice el 25% de su última remuneración multiplicado por los años que trabajó más los otros valores de décimos y vacaciones. ¿Qué es lo que cambia ahora? Rosario, lo que pasa es que la ley no ha cambiado. Eso es lo que nos quiere hacer, digamos, interpretar no sé quién. Y eso es lo que hemos identificado y es lo que hemos estado criticando. Buscando. La ley siempre ha estado ahí. Incluso esta famosa cláusula siempre ha estado ahí. Insisto, el empleador deberá justificar si existe el caso fortuito o no. Incluso si es que se da por terminada la relación laboral, se podrá dar por terminada por despido. Hay empresas que también notifican por despido y le están pagando todas las indemnizaciones que por derecho le corresponde, es decir, la última remuneración multiplicado por todos los años de trabajo más el 25% por concepto de desahucio y todos los proporcionales de ley. Doctor, esto es similar hay que aclarar ahí porque, mire, usted topó un caso de una empresa agrícola que está en Catamayo, cuyo nombre no lo voy a decir por respeto a los empleadores. De hecho, yo les guardo una gratitud porque también en el ámbito laboral yo estuve ahí asesorando a ellos. Pero, mire, también me ha llegado la consulta de esa empresa, también me ha llegado esa consulta. Sin embargo, esta empresa agrícola sigue laborando. Entonces, ahí no habría justificación. De forma errónea esta cláusula, ¿no? Esto es importante, insisto, no sé quién estará asesorando, la verdad, ahí a la empresa, o si es que hay un asesoramiento externo, pero o las tomas de decisiones de los empleadores tendrán que rectificar. ¿Por qué? Se están haciendo un daño a ellos. Insisto, a la larga se están haciendo un daño a ellos. Es preferible decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar una indemnización por concepto de despido intempestivo, pero bueno, paguemos, ahí sí negociemos a qué plazo lo vamos a hacer. Eso ahí cambian las condiciones, doctor, entre la figura de despido intempestivo y esta de fuerza mayor. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí las empresas están generando una interpretación de salvavidas, si cabe el término, para aplicar. Ojo, si es que, insisto en eso también, si es que tienen cómo realizarlo y justificarlo posteriormente,
bienvenido, están en su derecho, y la ley lo prevé y siempre lo ha previsto, no solamente el tema desde la pandemia, sino ha estado siempre en la legislación ecuatoriana. Perfecto. Doctor, le preguntaba con respecto al despido intempestivo. Usted nos dice que definitivamente el artículo que hace referencia al despido por fuerza mayor siempre ha estado ahí. Sin embargo, se escucha por parte de los trabajadores que definitivamente en base a eso, lo sacaron del trabajo, cerraron la empresa, se acabó todo. Y ahí viene un poco el conflicto. ¿Qué pasa con el despido intempestivo? ¿Es más beneficioso en este momento irse por esa norma? Si usted nos decía en el ejemplo anterior, son el 25% me dijo de remuneración multiplicado por los años. Multiplicado por los años, correcto. Ese es por concepto de desahucio. Desahucio. ¿Qué pasa con despido intempestivo? ¿Cuál es la fórmula? Ya. Se aplica igual, se paga este concepto de desahucio el 25% de la última remuneración multiplicado por los años trabajados, ¿sí? Adicionalmente a eso se reconoce, porque la ley mismo, digamos, lo sanciona al empleador, es una sanción para el empleador, el pago de la última remuneración multiplicado por los años de trabajo. Es decir, si un trabajador ganaba $1,000, tendrá que pagarse los $1,000 por los 5 años de trabajo. Más lo de desahucio. Más los desahucios y más las bonificaciones de 13º, 14º, vacaciones no gozadas, pago de horas suplementarias, pagos pendientes, etcétera. Perfecto, ahí está entonces. Yo creería ahí, estimada Rosario, que, insisto, yo creo que hay que ponerse en la posición tanto del empleador como del trabajador, ¿no? En la actualidad, obviamente, es muy compleja mirar estas circunstancias de una sola parte. Entonces, ¿cuál es el mensaje tanto para el empleador como para el trabajador? Eviten más conflictos en lo posterior, siéntense a dialogar, vean acuerdos que sean razonables y que permitan generar liquidez a la empresa y, digamos, también una liquidez paulatina al trabajador. Yo creo que eso sería lo más razonable, llegar a acuerdos que sean mediáticos, que sean razonables, que se puedan cumplir, y ahí, mire lo que le estoy diciendo, las dos partes van a ganar. Definitivamente, doctor, y quiero agradecerle por su tiempo. Hemos dialogado más de lo que teníamos previsto, pero así la ciudadanía tenía algunas de las interrogantes y era necesario absolver esas dudas. En otra ocasión, espero que nos pueda acompañar y seguir analizando este tema laboral. Muchas gracias, Rosario, estamos a las órdenes y me comprometo públicamente para analizar y proponer a través de estos medios y principalmente a la Asamblea y al Ministerio, nuevas modalidades contractuales que creo que se tienen que adecuar a esta nueva realidad que vamos a vivir. Muchísimas gracias. Con ustedes los invitamos a las 21 horas en punto. Estaremos conversando acerca del programa Mamás en Cuarentena. Jackie Naranjo y Anita Játiva también estará con nosotros. Así que los invitamos a que estén pendientes de la transmisión. Buenas noches.